con el pecho acelerado y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad puesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor. Que me tiene loco, que me tiene mal, que me tiene bien loquito, aceleradito, que me tiene con muchas ganas de amar. Que me tiene loco, que me tiene mal, que me tiene bien loquito, aceleradito, que me tiene con muchas ganas de amar. Así es, con lo bacano. Que me tiene enamorado, que me tiene aquí por demasiado loco, que me tiene el corazón desesperado, que me tiene enamorado, demasiado loco, que me tiene el corazón desesperado. Vengo con el pecho acelerado. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la gente? Y nosotros somos muebles. Es decir, no tenías aquí una cena esta noche. Para eso no fue que me llamaste. Sí, y la hay. Lo que pasa es que se presentó un inconveniente y Celso y Octavia lo fueron a resolver. Pero igual nos podemos tomar un traguito en familia, ¿no? A mí la verdad es que no me provoca, Ezequiel. Ahora nos tratamos de tú. Qué bien. Yo sí me quiero tomar un trago. Ezequiel. ¿Qué pasó? Y a mí ya no me dicen papá. ¿Para qué me llamaste? Para cenar. Quería cenar con todos mis hijos. Y así usted ya no me diga papá, sigue siendo mi hijo. Ya cené. Entonces se come el postre aquí. Porque la invitación no me la va a rechazar. Y mucho menos porque la invitada de honor es mi Candelita. Sí. Me disculpen un momento que tengo que atender esta llamada que tiene que ver con la emergencia esa que ocurrió y tiene que ver con su hermana Julia, como de costumbre. Ya vuelvo. Déjala ir ya. A la señorita ya la vienen a buscar. Si tú llamaste a su papá, yo mismo voy a darle la cara a Ezequiel para explicarle lo que pasó. Usted no va a darles explicaciones a nadie. Usted es tan estúpido que va a pensar que Ezequiel va a venir aquí a pisar mi casa. ¿Viste todo lo que causa tu imprudencia, muchacha caprichosa? Mamá, por favor, no te pongas como papá, porque Julia no hizo nada malo. Papá, ¿y cómo vamos a recibir a los imbéciles que manda Ezequiel? Como se lo ganen. Si vienen a buscar sangre, sangre encontrarán. Y nosotros le llevamos ventaja. Les presento a Torrialba, de quien les hablé. A mí no me lo mencionaste. Rosario, mi amor, haz algo. Vuélvete útil, trae un vinito, anda, ven. Chila, yo no tomo vino. Yo tampoco, acuérdate. ¿Y las ramas? ¿Son para qué? ¡Ay, qué estrés! Esta situación me engorda. Ay, mañana haces dieta, Chuchi, por favor. Las ramas son para la casa, sí, para alejar las malas vibras, tú sabes. Sí. Capitán Alberto Torrealba, mucho gusto. ¡Ay, es policía! ¡Muévete! Moy, vente, vamos a salir un momento con estas ramas. Ven, Moy. ¿Para qué? Yo necesito hacer algo con la chila. Sí, mi amor, pero mañana será otro día, mañana. Chile, escúchame, vine en mal momento. Avísame cuando termines con el ensalme de la casa. No, Torrealba, no, tú no te puedes mover de acá, no, porque yo veo en tu aura, Torrealba, un peligro muy grande. Sí, estoy viendo, te explico. A mí los muertos me hablan, yo soy medium, Torrealba. Sí, y me están diciendo en este preciso momento que te tienes que quedar para hacerte una limpieza. Sí, los que se van son ellos. ¡Ellos se van ya! Madre, a mí Camila me tiene muy preocupada.
Ella tiene metido entre ceja y ceja que quiere vengarse de todo el que le hizo daño. Después de haber leído ese cuaderno, hija, es lógico que piense de esa manera. Porque si usted lo sabía todo, ¿por qué no se lo explicó? ¿Por qué se quedó callada, madre? Cheli, por lo mismo que está pasando. Yo no quería que mi muchacha se llenara de odio contra nadie, y mucho menos pensar en venganza. Si ella dejó a Max, el hombre que más ha amado en toda su vida, lo dejó entendiéndose en pleno matrimonio, eso significa que su venganza va con todo. Yo lo sé. Yo lo sé. Además, es tan testaruda. Cuando se le mete algo en la cabeza, nada la hace cambiar de idea. Así que si ella piensa devolver el daño que le hicieron, nada la va a hacer titubear, Jelly. ¿Qué haces aquí? ¿Lo escuchaste? Tu papá organizó una cena en mi honor. ¿Tiene algo de malo? No. Supongo que no tiene nada de malo si lo que quieres es acostarte con él. ¿Eso es lo que tú crees? ¿Que yo me quiero acostar con tu papá? Por lo menos eso es lo que él quiere. Para eso son estas grandes cenas. Para seducirte y que caigas redonda en su cama. Eso no es problema tuyo si yo caigo redondita o cuadrada. A esta altura no creo que te interese. ¿A quién crees que engañas? Con esa actitud dura e indiferente. ¿Quién crees que va a salir perjudicada al final? Tú no conoces a Ezequiel, Camila. Con él no vas a poder jugar como lo hiciste conmigo. Yo no necesito que me cuides. Ni tampoco de tus advertencias. Tómalo de la advertencia como una obra de caridad. Porque lo que me das es lástima. Ya obligaste a Julia a que le avisara a Ezequiel. ¿No es suficiente? En comparación a lo que le hizo Ezequiel a tu hermanito Gregorio, esto es un acto de nobleza. Te volviste loco. ¿Tú sabes lo que puede hacer Ezequiel? Eso tenías que pensarlo antes de enredarte con esta mocosa en el apartamento de Amelia. Yo dije que Julia fue a darme un mensaje de Sebastián. Y cuando se estaba yendo, llegó Gregorio por casualidad. Mamá, ¿es en serio? No importa cómo sucedieron las cosas, Amelia. Lo importante es que Gregorio jamás va a volver a salir con esta muchachita. Porque no solo son los golpes que tu papá le dio a mi hijo, sino que ahora lo pones en contra de su propia familia por tu capricho. Ya, mamá, no tienes que meterle más miedo. No sigan, que ella ya sabe muy bien lo que le espera en su casita, ¿verdad? Ay, mi amor, Astrid, estás sonriendo. Me encanta verte así. Ay, ¿cómo no voy a estar sonriendo, mami, si ya Max es mío? Ay, mi vida, te felicito. Qué bueno. Espérate un momentico. ¿Y Camila? Ay, pero si la salvaje, la descarada esa fue la misma que me lo regaló. Ella fue para mi oficina a pedirme que por favor hiciera muy feliz a Max. Claro que a mí lo que me importa no es su felicidad, sino que todo su dinero va a ser para mí. Ya, claro. ¿Camila te dijo eso? Ay, Dios mío, ¿qué estará planificando Camila? Ay, pues a mí sus planes ni me van ni me vienen. Pero yo no iba a ser ninguna tonta, mamá. Yo no iba a despreciar la oportunidad de casarme por todo lo alto con Max Esquivel. Ay, mi amor, no hables así. Tú no te imaginas lo feo que se te escuchan esas cosas. Ay, ya, mamá. ¿Sabes qué? No te voy a contar más nada, porque contigo es con la única persona con la que yo puedo hablar y tú me vas a salir con eso. Ok, entonces no te cuento más nada. No. Jelly, tú has hablado con Camila. Ella debe haberte contado algo. ¿Te ha dicho qué es lo que piensa hacer? No, madre. Ella no me ha dicho nada. Jelly, te lo suplico. Dime. No pienses que la estás delatando, si me lo cuentas. Necesitamos saber qué es lo que ella piensa hacer, Jelly. Por Dios. Bueno, madre. Como los López Méndez y los Aragón de la Rosa se detestan, ella pretende aliarse con Ezequiel López Méndez para vengarse de los Aragón de la Rosa. No, eso no puede ser, Jelly. Eso no puede ser. Eso es una locura, ¿entiendes?
Esa muchacha se está metiendo en la boca del lobo. Nosotras no podemos permitir eso, por Dios. Lo sé, madre, lo sé. Pero ¿cómo hacemos? Usted sabe cómo es ella, usted sabe cómo es Camila. Yo tengo que hablar con el padre Tiziano. Ella lo quiere, lo respeta. Es él. Es él quien va a convencerla de que ella tiene que enderezar su camino. Yo tengo que hablar con el padre Tiziano. Chila, yo no creo en esto de ramas, ni ensalmes, ni brujería. ¡No! Yo tampoco creo en eso, Torrealba. Mamita, le acabas de decir que eres medium. Por eso, ay, porque estoy justo en el medium. No sé mucho, ni sé poco, no sé nada. Chila, llévate al policía a tu cuarto mientras nosotros ensalmamos la casa. Ya está bueno. Estas ramas no son para la casa, son para mí. Todo esto es muy raro y sinceramente a ustedes no los entiendo. Permiso. No, Torrealba. No se vayas. ¡Están felices! Gente mala y sin corazón. Ustedes son la mano peluda que me arruina la vida. Tenían que irse cuando se lo pedí. Y tú, Moy, ya estoy hasta aquí. Harta de tu bate de gelatina. La próxima vez que llegues a mi casa sin avisar, te lo corto. A ver si termino con tu sufrimiento. ¡Octavia! Me imagino que Ezequiel no se atreve a dar la cara por su hija. Ezequiel jamás pisaría esta casa. Ni siquiera para buscar a esta casquivana. Vuelves a insultar a Juli y te reviento la cara, porque tú a mi niña la respetas. ¿Y tú crees que la insensatez de esta mocosa merece respeto? Sí, por supuesto que sí. Ustedes no se dan cuenta que se trata del amor de dos muchachos que no se han dejado contaminar por tanto odio. ¿Que es un amor prohibido? Sí, por supuesto. Porque estas familias jamás podrán unirse. Pero eso no les da derecho a ustedes de condenarlos a muerte por amarse. Y que yo no me enteré que tú a Julia le tocaste un pelo porque te dejó calva. Fernando. Si tú no sabes controlar a tu bebé, no te creas con el derecho de juzgar a Julia por lo que hace. Ella es la mujer, recuerdas. Pero si su ejemplo de feminidad eres tú, ahora entiendo por qué piensa más con las hormonas que con el cerebro. Me tiene loco, que me tiene mal, que me tiene loco, que me tiene mal. Sí, y en este mismo momento me la llevo. Raro que Ezequiel no haya aceptado un hombre de verdad para poder controlar a esta encabritada. Julia jamás te va a amar, métetelo en la cabeza. Cada vez haces más el ridículo. No me tientes, imbécil. Y quítate antes de que te quite yo. Vuelve a hablar y te cobro todos los insultos que esa mujer le dijo a mi mamá. ¿Me tienes lástima? ¿Por qué? ¿Acaso tú me ves arrastrada mendigándole algo a alguien? No. Aquí estoy. Bien parada y enterita. Sí, tan bien parada que ni pareces tú. Supongo que ya tienes la manera de encontrar a tu mamá. Supones muy bien. Sácame de una duda. Todo el mundo habla sobre el cuaderno ese que te hizo dejarme en el altar. ¿Qué dice ese cuaderno? Nada que te interese. ¿Alguna otra duda? Sé que tú no me dejaste para buscar a tu mamá. Sé que lo hiciste para vengarte de todas las personas que le hicieron daño a Rosa. Y que eso ahora te convierte en una supuesta enemiga de mi mamá. ¿Cierto? ¿De dónde sacaste eso? Tú fuiste para mi casa a amenazar a mi mamá, Camila. Camila no tiene ni idea de lo que está haciendo, Yeli. Si ya hablar de venganza es una locura, imagínate con esa gente involucrada. Camila dice que Patricia, Elda y Marcelina le hicieron mucho daño y que por eso esas mujeres tienen que pagar.
Es la rabia que no la deja pensar. La rabia es el resentimiento, es el reconcomio que está hablando por ella. Camila está empeñada en hacerles la vida imposible a esas mujeres, madre. Y no le importa quién se tenga que llevar por el medio. Madre. Madre, ¿usted cree que Camila también quiera ir en contra de usted? Creo que Camila es capaz de hacerme daño. Usemos las ramas, Chila. Cuando todo funcione, te subes en el tren del placer y se te olvida el mal rato. Cálmate. ¿Tú quieres ramas? Tú quieres ramas, ¿verdad? Ay, tú quieres ramas, tú quieres ramas. ¡Toma! ¡Toma tu rama! ¡Toma tu sal! ¡Toma tu rama! ¡Te me vas de mi casa, te me largas! Porque yo no voy a perder lo que me queda de vida esperando que muerto camine. ¡Y ustedes! ¡Sátrapas, degenerados, abusivos! Tranquila, mamita, tranquila, tranquila. Yo me voy solito. Se les quita. ¡Frustrada! ¡Aprende a manejar los asuntos del amor! Te va a dar algo, hermana. Mejor ponemos reggaetón y nos terminamos este vino, ¿verdad? ¡Qué reggaetón! ¡Ni qué vino de los 1000 demonios! Me acaba de ir Torrealba. Ese hombre es el amor de mi vida, tú no entiendes. Mis pechos siliconados lo desean. Yo comienzo a hormonar cuando lo veo. Ay, es que yo lo amo. Ay, yo me quiero morir si él no regresa a la casa, hermana. Julia no fue a verse con Gregorio. Por favor, explícaselo a Ezequiel. Ella fue a darme un mensaje de Sebastián y llegó Gregorio. ¿Ya me la puedo llevar? ¿O va a tener que venir Ezequiel personalmente a buscarla? Ella aún no se va. A mi hijo me lo devolvieron muy mal logrado por la misma razón. En cambio, a esta Safia ni siquiera se le ha gritado. Patricia, le vas a dar una paliza. Te volviste loca, mamá. Tocan a Julia y a mí se me va a olvidar que ustedes son mi familia. Díganme qué es lo que quieren, pero déjenme sacarla de aquí. Octavia, nosotros no somos una familia de animales como ustedes. Pudimos devolverle un cadáver, pero entendemos que esta será la última vez que esa muchachita se le meta por los ojos a mi hijo. Ella ya entendió que le queda grande. Para muestra la calidad de idiota que la va a esposar y es incapaz siquiera de controlar esta cabrita. Usted debería aprender a controlar sus palabras, señor. Y si no las controla, ¿qué? Si ya soltaron todo su veneno, entonces nos vamos. Estamos asqueados con tanta inmundicia. Tienes que tener mucho cuidado con Camila, mi amor. Ay, ¿qué me va a hacer la salvaje esa, mamá? No seas exagerada y alarmista. Mira, ella está como loca desde que leyó el cuaderno que escribió su mamá. Y ella es una pobre infeliz, una pata en el suelo. Ella no está a mi nivel. Ella no me va a hacer nada simplemente porque no puede. No tiene nivel. Ella quiere vengarse, Astrid. Ella puede querer 1000 cosas, mamá, pero conmigo no va a poder. Y que ni se le ocurra meterse con ustedes. Porque ahí que me va a tener miedo es ella. Respeta a mi casa y a mi familia si no quieres irte con las manos vacías. Y tú sabes perfectamente que Fausto puede obligar a Ezequiel a que venga personalmente a buscar a su hija. Ya veo quién tiene los pantalones en esta casa. Sí. Soy la señora Aragón de la Rosa y tanto mi hijo como mi esposo me respetan. Creo que tú no puedes decir lo mismo. Entonces, ¿qué quieres, mamá? Que esta niña entienda que nunca más va a volverte a ver con ninguna excusa. Por favor, Gregorio, no empeores las cosas, ¿sí? Controla al imbécil de tu hermano. Porque si Ezequiel no lo mató cuando se metió en su casa, yo sí te lo puedo devolver en cenizas si sigue metiéndose con mi mujer. Cállate, disfraz. Agarra a tu niñita y ve a cambiarle los pañales. ¡Suéltame! Te felicito, Patricia. Ahora del castigo de Gregorio me voy a encargar yo para poder drenar todo lo que no le pude hacer a esa zorrita.
mucho acelerado. Y una sonrisa. Yo no fui para tu casa a amenazar a tu mamá, Max. Porque precisamente es tu casa. Y yo lo menos que quiero es verte. Pero aquí estás, viéndome. Porque estamos en casa de tu papá. Pero créeme, de haber sabido que vendrías, yo no vengo. ¿Qué dice ese cuaderno sobre mi mamá, Camila? Porque ella dice ahora que tú eres su enemiga. Porque está loca. Ahora estoy más segura de eso. Algo tuvo que pasar entre Rosa y mi mamá para que ella diga que ahora tú eres su enemiga y me hayas dejado en el altar. Sí pasó. Y mucho. Pero si crees que voy a decírtelo, estás más loco que tu mamá. Tal vez mi mamá esté tan loca como la tuya y sea una asesina. ¿No te has puesto a pensar en eso? ¿Qué te pasa, muchachito rico? ¿Tienes miedo? Debería tenerlo. Sí. Deberías tener mucho miedo, porque yo sé cosas de tu mamá que te van a hacer desear ser huérfano. Llegaron Octavia y Celso. ¿Con Julia? No, todavía no llegan. Camila, como verás, estamos pasando por un problema familiar donde tú no tienes cabida. ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no le dices a Santiago? ¿Y de cuándo acá usted bota gente de mi casa, hijo? ¿Qué mala educación es esa? Esos no fueron los modales que yo le enseñé. Al contrario, mi Candelita. Quédese para que se vaya acostumbrando a las cosas de esta familia. Yo sé por qué se lo digo. Será mucho pedir un hombre que me llene completita y que calme todo este fuego que tengo por dentro, lleno de lujuria contenida y carencias emocionales. Ay, por favor, dímelo, Dios. Dímelo, universo, energía mágica, no sé, respóndame. ¿Será que me resigno a envejecer rodeada de gatos y de trastos viejos? ¿O será que acabo con mi vida de una buena vez ingiriendo gaseosas y azúcares? Fernando, vaya y sáquele las llaves de la casa, las llaves del carro, el efectivo que cargue y todas las tarjetas. Fausto, no lo hagas, escúchame. No, mamá. No abogues por mí. ¿Qué? ¿Quieres el apellido? Perfecto. Te lo devuelvo con asco y gusto. Pero tú no me vas a tener de tu lado peleando una guerra absurda que no tiene sentido. Vamos a ver cómo me lleva la contraria sin las comodidades que le doy. ¡Se me va de casa! No quiero que viva en ella hasta que no aprenda a seguir mis reglas. ¿Entendió? Bueno, hija, que Dios te bendiga y te cuide. Y por favor, Jelly, si sabes algo, llámame. Sí, madre. Leandro. Hola. ¿Qué haces aquí? A ver, Jelly, fíjate, yo pienso en ti, ¿ok? Todo el día. Bueno, todos los días. Hoy pensé en ti y pensé que la mejor manera de yo aliviar esto que siento era viéndote en persona, por eso vine. No tienes que pensar en mí, Leandro. Además, ¿no te parece absurdo que en mi condición tú... A mí no me importa tu condición, Jelly. Mira, no quiero ser grosero, pero así como tú estás, eres perfecta. Y yo solo pienso... Ya. No digas más nada, ¿sí? Déjame hablar a mí. ¿Para qué tú quieres que Camila se vaya acostumbrando a los problemas de la familia? ¿Va a formar parte de ella? Ven, mi Candelita. Por eso es que lo tengo trabajando conmigo. ¿Vio qué inteligente es ese muchacho? No, que yo sepa, no voy a ser parte de esta familia. O al menos no lo tengo pensado. Pero sí soy amiga de Julia y quiero estar aquí para cuando ella regrese. Mi hijo inteligentísimo. Y mi Candelita me salió política. ¿Qué más puedo pedir yo? No, como Julia ya tiene defensora, yo me largo. Suficiente circo por hoy. ¿Qué pasó? ¿Tú no te ibas?
tan decepcionado de ti. No entiendo cómo puedo equivocarme así. Mejor me voy. Mira la hora que es, Fausto. Gregorio no se va a ir por ahí solo a correr peligro. Si es hombre para vivir sin mis reglas, que sea hombre para vivir sin las comodidades que le doy. ¿Qué espera para marcharse? Mamá, por favor. Ahora que conozco tus miserias, me haces tremendo favor sacándome de tu familia. Eres un monstruo, Fausto. Sabes perfectamente que se encontraron por casualidad. Él no fue a buscarla. ¿Monstruo? Pero ni siquiera le grité. Voy a salir, papá. Ni se le ocurra ayudarlo. Gregorio tiene mucho orgullo, muy bien que lo tenga, pero que aprenda a controlar su orgullo y sepa que en esta casa se me respeta. Bueno, yo creo que ya es suficiente por hoy. Ya yo hablé con Julia, ella sabe que cometió un error, ya todo está solucionado. ¿Sí? Qué casualidad que tú siempre que hablas con Julia todo queda solucionado. Y ella sigue faltándome el respeto, persiguiendo al mocoso ese y metiéndosele por los ojos. ¿Y quién le dio vela en este entierro al espantapájaros este? ¿Y quién te la dio a ti? Porque que yo sepa, él es el prometido de Julia. Pero ¿con qué derecho vienes tú a meterte en los asuntos de esta casa? ¡Basta! Ese no es el punto. El punto es que después de lo que pasó con ese muchacho en esta casa, usted todavía haya ido a metérsele por los ojos. ¿Qué es lo que usted quiere? Que su papá se convierta en un asesino. Que yo le mate al hijo a Fausto. Porque eso es lo que me está obligando a hacer. No, papá, yo... ¡Cállese! Usted no merece que yo le dé la bendición. Por traicionera, por mentirosa. Una y otra vez me ha mentido, me ha engañado, se ha burlado de mí, me ha roto el corazón. ¿Qué crié yo en esta casa? ¡Cuervos! Que lo que provoca es... ¡No! Maleta llena de canciones que escribí. ¡No! ¡No, señor! Tú no le vas a pegar a Julia. Y mucho menos por comer casquillo del espantapájaro este. A una mujer jamás se le levanta la mano. Y tú podrás ser muy papá de ella y todo. Pero eso no te da derecho a maltratarla, Ezequiel. Todo lo contrario, te obliga a cuidarla. A dar el ejemplo. Porque si no, le estás dando permiso al imbécil este para que también le ponga una mano encima. ¿Quién te crees tú para meterte en los asuntos de esta familia, de nosotros? Estoy haciendo lo que tú por cobarde no haces. Porque yo no te tengo miedo a ti, ni a ti. Y mucho menos a ti, Ezequiel. Yo sí defiendo a Julia. Yo no sé cómo vamos a hacer aquí. Si quieres, me botas de tu casa. Pero si lo haces, me llevo a Julia porque no voy a permitir que le pegues. Octavia, busque a Leandro y a Javier. Usted tiene razón, mi Candelita. Voy a seguir su consejo. ¿Y qué piensas hacer? Voy a desenmascarar a esta sinvergüenza delante de su familia para que aprenda a respetar el apellido López Méndez. Tranquila, Camila. No te metas. Total, ya yo estoy acostumbrada a que mi papá me humille siempre delante de mis hermanos. No, Julia, lo siento, pero eso también es una manera de maltratar. Y no está bien. Aquí está Javier. Leandro salió. La madre Isabel siempre me dijo que uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. No digas más nada, ¿sí? Pero es que yo quiero decirte lo que siento. Lo que pasa es que estoy un poco nervioso. Pero, yo soy un hombre de palabra y no hablo por hablar, ¿ok? Leandro, tú eres un muchacho muy bueno
Y cualquier mujer estaría feliz a tu lado. Pero es que yo no quiero estar con otra mujer, Yeli. A ver, lo que yo siento por ti, nunca lo había sentido por otra persona. Leandro, yo soy una mujer embarazada. Y aunque suene feo, esto es una carga que debo llevar yo sola. Yo no quiero estar dándole preocupaciones a nadie, y mucho menos a ti. Yeli, por favor, tú nunca me vas a dar preocupaciones. Porque desde que te conocí, lo único que hago es reír. Yeli, por favor, yo quiero estar contigo. Yo quiero ayudarte, quiero quererte. Tú lo dices porque me ves así. Pero cuando me comienza a crecer la barriga, cuando se acerque el día en que tenga que nacer mi hijo, tú te vas a asustar, Leandro. Y vas Yeli, ¿y por qué no me dejas a mí decidir si yo puedo lidiar con eso o no? Yo quiero demostrarte que puedo asumir una responsabilidad tan grande como lo es ser padre. Y se me olvidó déjalo, Camila. Déjalo que se desahogue de una vez, para que no la pague conmigo. Yo podía entender que ese gusto por el muchacho Aragón se debía a la edad, a la inmadurez, a esas cosas. Pero entonces vine yo y le expliqué quién era ese muchacho. Que ese muchacho es hijo del enemigo de su papá, que es una rata traicionera. ¿Y qué hizo usted para desafiarme? Se metió en un hotel y le abrió las piernas como un premio, como si eso fuese un premio a la traición. Ezequiel, yo creo que eso no es necesario. Ezequiel, Amelia dijo que fue una casualidad. Ellos no planearon verse. ¡Se me callan los dos! Ya te lo dije. Sebastián me mandó a mandarle un mensaje a Amelia. ¿Es que acaso usted trabaja en el servicio postal que tiene que estar llevando y trayendo mensajes? ¿Para qué se mete en problemas? Sebastián está a un océano de distancia. Yo te lo advertí, Julia. Ahí está. Su hermano se lo advirtió. ¿Por qué no le hizo caso? Porque Sebastián insistió mucho, papá. Parecía ser algo grave, algo urgente y Julia solo iba a llevar el mensaje y listo. Yo puedo dar fe de que nada de esto fue un plan para encontrarse con Gregorio. Doris. ¿Y mi mamá? Está durmiendo. Doris, tú sabes si Camila estuvo aquí y habló con mi mamá. Mire, señor, hable mañana con su mamá y le pregunta, ¿sí? No, Doris, te lo estoy preguntando a ti. ¿Camila estuvo aquí? Sí, Camila vino y habló con la señora Marcelina. Pero yo de verdad no tengo ni idea de qué hablaron. Yo no pude escuchar nada. ¿Y discutieron? Yo creo que sí. Porque cuando Camila se fue, la señora Marcelina estaba muy alterada. Bueno, usted sabe cómo ella se pone. Gracias, Doris. ¿Sabes? Te escribí algo. ¿En serio? Sí. ¿Para ver? Tal vez aún no lo sepas, pero con tan solo sonreír me haces feliz. Tal vez no lo sospechas, pero mi corazón solo piensa en ti. Tal vez te sorprendas, pero no puedo ya vivir sin ti. ¿Te escribiste eso? Sí. Qué bonito eres, Leandro. No, Yeli. Bonita eres tú. No. Tú no entiendes. Yo estoy embarazada de otro hombre. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Cómo quieres estar conmigo estando así? Yeli, por favor. A mí nada de eso me importa. Yo solo quiero que esa pesadilla por la que tú estás pasando se convierta en un sueño bonito para nosotros tres. No, Leandro. No puedo decirte que sí. A mí me hubiese encantado que las cosas hubiesen sido de otro modo, pero
Yo te entiendo. Y entiendo tu preocupación. Pero quiero decirte algo. Yo voy a seguir insistiendo. Por ti y por ese bebé que viene en camino. ¿Para dónde van? No voy a dejar a Gregorio solo en la calle. Yo haré que te pida perdón. Si lo apoyas. Tú puedes meterte con quien sea, pero no con ninguno de mis hijos y mucho menos con Gregorio. Yo te apoyo en todo y puedo ser tu cómplice en lo que necesites, pero nunca en hacerle daño a ninguno de mis hijos, así que no me provoques. ¡Familia! ¿Qué pasó? Tú no aprendes por las buenas. Entonces vas a aprender por las malas. A partir de mañana, Celso se muda para esta casa para que me la vigile. No, papá, no me hagas eso. Usted a mí me juró que si yo soltaba a Gregorio, se iba a casar con Celso. Y es verdad, yo me voy a casar con Celso. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Me va a seguir engañando con las mentiras. Que si la boda, que si la fiesta, que si el traje, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes no se casan, entonces los caso yo. Ezequiel, ¿qué estás haciendo? Una boda, ¿no estás viendo? Celso, ¿usted acepta a Julia como esposa? Sí. Julia, ¿usted acepta a Celso como esposo? Sí. Bésense. ¡Bésense! ¡Bésense! Para que todo el mundo, para que toda la familia sepa que ustedes se quieren. Bésense. ¡Papá, no! ¡Suéltame! Que me tiene loco, que me tiene mal. Bésense, pues. Dejen la pena. Ya ustedes son marido y mujer. Quiero que sepan que quiero nietos rapidito. ¿Qué te pasa, Ezequiel? ¿Quién te dijo a ti que un beso es obligado? A mí un hombre me obliga a besarlo y es que lo castro. Sin contar el odio y la repulsión que voy a tenerle desde allí. Además, un beso obligado es una ofensa. Eso es lo que tú quieres, Celso. Que Julia te ofenda. No, mira, Ezequiel, yo creo que Julia ya entendió. Dejémoslo hasta acá. Entonces, Ezequiel, ¿dejamos esto hasta aquí? Celso, vaya a su casa, recoja su maleta y regresa enseguida. Sí, permiso. Y usted, vaya a lavarse la cara, mocosa. La próxima vez que me invites a cenar, me vengo comida y así no paso hambre. Porque a ustedes lo único que les gusta es pelear. Fausto, aquí te traje a nuestro hijo para que te pidiera perdón por lo que hizo. Gregorio, ¿en qué quedamos? Perdón. No le oigo. Perdón. Ahora quiero que lo repita con convencimiento y genuino arrepentimiento. ¡Vamos! No lo oigo. Perdón, papá. Y ahora quiero que jure que no volverá a ver a Julia nunca jamás. Papá, te juro que no voy a volver a ver a Julia nunca jamás. Buenos días. Buenos días. ¿Quiere que le prepare su tortilla favorita? No, señor. Ella va a desayunar lo que hay. Esto no es un restaurante.
Y además, Julia está castigada. Está bien. Buenos días, con permiso. Buenos días, mi amor. ¿Cómo estás? Buenos días, Ezequiel. Allá afuera está la maleta en la sala. ¿La maleta? Sí. Mi papá le pidió a Celso que se mudara para acá con nosotros para tenerme vigilada. ¿Tú vas a poner a Celso a dormir con Julia? No. Pero sí que coma a su lado. Leandro. ¿Y usted, Julia? No sea maleducada. Y déle un besito de buenos días a su novio. Qué bonito se ven así juntos de novio, ¿verdad? Celso, a mí a tu edad me daría pena vivir arrimado en casa de mi novia. ¿Tú qué piensas, Javier? A mí también. Porque la visita llegue al tercer día. Yo preferiría vivir en mi carro. Es que Celso no es invitado. Celso está comprometido con Julia y pronto se van a casar. Ay, hermana, con lo que cuentas. El tipo con el que te vas a casar y lo único que aporta es una maletica con ropa. El propio vividor, pues. A mí no me vas a estar pidiendo ropa prestada. ¿Oíste? Ey, ¿a ti qué te pasa? No sé. Yo tenía ganas como de comer huevos revueltos, pero ay, ahora que los tengo al frente. No Ese quiero. es mi sobrinito que ya está empezando a echar broma. Mira, y hablando de echar broma, ¿qué piensas hacer con Patricia, Elda y Marcelina? Uy, no. Yo mejor me quedo calladita y si es posible me engrapo la boca para que no se me salga nada. Camila, pero yo soy tu hermana. Tú siempre me lo cuentas todo. Sí, te cuento todo y siempre vas derechito a contárselo todo a la madre Isabel. La madre Isabel nos trata como si fuésemos sus hijas y siempre está velando por nosotras. Sí, la madre Isabel vela por todos menos por mí. Ahí donde tú la ves es una hipócrita. ¡Camila! Mira, Yeli, tú eres mi hermanita menor, pero yo no quiero ni siquiera que sepas qué fue lo que pasó conmigo, porque fue muy feo. Y no quiero que sientas todo lo que yo siento. Me preocupa muchísimo la salida que tuviste anoche con Ezequiel. Ese hombre no es bueno para ti. Al contrario, Yeli. Ese hombre es muy bueno para lo que yo necesito. Papi, ¿tú sí sabes qué es lo que quiere realmente Camila? ¿Cómo es eso que quiere vengarse? ¿Vengarse de quién? Bueno, la palabra venganza es solo un decir, Astrid. Ella está muy molesta con algunas personas y supongo que quiere poner los puntos claros con todas ellas, pero no creo que pase de ahí. Bueno, eso mismo digo yo, pero ya sabes lo alarmista que es mi mamá. Astrid, no sé de lo que sea capaz Camila de hacer en este momento. Supongo que su venganza no pasará a mayores. Tal vez todo quede en insultos y ya. Me voy, papi. Dios te bendiga. Ya sé que Camila vino a verte. Y no me lo sigas negando, mamá. Dime, ¿qué fue lo que te dijo? ¿Qué te dijo Camila? ¿Te amenazó? No sé. Max, déjame en paz. Mamá, tienes que decirme a qué vino Camila. ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Por qué te pones así? Camila está llena de odio. Me dijo cosas que solo Rosa sabía, secretos que yo había olvidado, que quiero volver a olvidar. No lo siento, mamá, pero no. Porque esos secretos son la razón por la cual Camila me dejó plantado en un altar. Y tú me los vas a decir. Hola, Axel. Ay, estaba muy preocupada por ti. Pensé que te había pasado algo y ahí iba a llamarte. Bueno, lo que sucedió fue que me quedé atrapado en el tráfico. Pero ya estoy aquí. ¿Qué pasó? Tengo algo muy importante que decirte. No me digas que vas a terminar conmigo otra vez. No, todo lo contrario. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, Carlos. Sara, por favor, póngale un plato aquí a mi lado a Candelita para que desayune. Y un cafecito, por favor. Sí, Gracias. Ya se me revolvió el estómago. Me voy a la oficina.
¿Ustedes no van a trabajar? ¿O piensan que Mascarada se mantiene sola? Permiso. Cuídate. Permiso. Ahora sí, Candelita. Siéntese. Para que desayune conmigo. Yo pensé que después de lo de anoche no la iba a ver más por aquí. O por lo menos no tan seguido. ¿Me debes una comida? ¿O no? Y también nos debemos una conversación. ¿Cuál será? ¿Cómo vamos a manejar nuestra sociedad? Yo quiero ir con todo en contra de los Aragón de la Rosa. Y quiero hacerlo ya. Cueste lo que me cueste. Con el pecho acelerado y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad cuesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor.